por reflexión de la experiencia, pero se supone que antes de estudiar los núcleos basales tenemos que estudiar la sustancia blanca porque es importante. ¿Qué cosa es la sustancia blanca del hemisferio cerebral? Son un conjunto de paquetes de axones, ¿no? Que viajan debajo de la corteza. Ustedes saben que en el cerebro la corteza es periférica y por debajo de ella es la sustancia blanca. Esa sustancia blanca está compuesta por axones de diferente tamaño y función. Vamos a encontrar nosotros fibras cortas y largas que se llaman fibras de asociación. ¿Qué son las fibras de asociación? Son fibras, es decir, son axones que conectan giros de un mismo hemisferio, giros o lóbulos. Es decir, no salen de un hemisferio, se quedan solamente en un solo hemisferio. Luego tenemos fibras comisurales que atraviesan la línea media. Antes a la cisura interhemisférica le llamaban la comisura mayor. Y de ahí quedó el nombre de fibras comisurales. Un ejemplo de fibras comisurales, por ejemplo, es, ¿no?, el cuerpo calloso. Un ejemplo de fibra de asociación no son las fibras en U o el fascículo del cíngulo, por ejemplo, ¿no? El fascículo del cíngulo, que está dentro del cíngulo, son casos de fibra de asociación. Y luego tenemos fibras de proyección que abandonan los hemisferios. Por ejemplo, las fibras del tracto córtico-espinal se reconocen como fibras de proyección, porque salen del hemisferio y se van a lugares, ¿no?, alejados de él. Inclusive, así vayan de la corteza al tálamo, ya son fibras de proyección. Estas son las fibras de asociación. Fibras de asociación cortas, por ejemplo, que van a comunicar dos giros que son vecinos. Y aquí cortados, miren, cortados, porque es un corte frontal, encontramos estos fascículos, ¿no? Los fascículos longitudinal superior y longitudinal inferior. El longitudinal superior va a terminar, ¿no?, conectando el lóbulo frontal con el occipital, mientras que el inferior va a terminar, ¿no?, conectando el lóbulo temporal con el occipital. Entonces aquí tenemos fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. Fibras de asociación se dividen en cortas y largas. Cortas, las que están asociando, ¿no?, su nombre lo dice, dos, ¿no?, o más giros vecinos. Y largas, aquellas que están asociando lóbulos que están separados. Un clásico ejemplo de ello, ¿no?, son, por ejemplo, el cuerpo calloso, ¿no?, que une a ambos hemisferios. Este cuerpo calloso hacia adelante tiene una, ¿cómo se le conoce cuando lo ven en corte sagital? Una rodilla, y hacia atrás tiene un ya. Esa rodilla y ese rodete no es sino la inflexión de ese cuerpo calloso. Imagínense el cuerpo calloso como una hoja de 10 centímetros por 10 centímetros, 10 de largo y 10 de ancho, ¿ok? Hacia la parte de adelante, esa lámina, digamos ahí, de sustancia blanca, se dobla sobre sí. Y de ese doblez, de esa rodilla, van a nacer estas fibras, miren, que se van hacia el lóbulo frontal y que se conoce con el nombre de forceps menor. Porque acuérdense que el cuerpo calloso se distribuye a toda la corteza de ambos hemisferios, por eso que interconecta ambos hemisferios. Y de su parte posterior, que es engrosada, salen también, miren, un manojo de axones. Entonces, el cuerpo calloso son axones, ¿no?, miren, ¿ven?, que van hacia el lóbulo occipital y que se conoce con el nombre de forceps mayor. Algunos llaman forceps anteriores y otros acá llaman forceps posterior. Entonces, los forceps, ¿no?, son las proyecciones anterior y posterior del cuerpo calloso. Y como fibra de proyección, yo voy a tener, por ejemplo, ¿no?, a la corona radial, fibras de proyección, que se proyectan del cerebro, de la corteza cerebral, hacia otros elementos del sistema nervioso central, ¿no? Hay unas fibras que son bastante cortas, que van, por ejemplo, de la corteza al tálamo,
y se llaman corticotalámicas. Pero hay otras que son más largas y se van hasta la médula espinal, como la corticoespinal o la corticomotora. Esos son los tres tipos de fibras que tenemos, ¿no?, en nuestro cerebro. Fibras de asociación, que pueden ser cortas o largas, fibras comisurales y fibras de proyección. Luego, si nosotros hacemos un corte que puede ser, ¿no?, transversal o puede ser coronal, vamos a encontrar que cierta parte de la sustancia blanca se está agrupando, mírenme, formando, ¿no?, esto que conocemos con el nombre de cápsulas, ¿no?, las cápsulas. Encontramos en este corte, ¿no?, específicamente este corte transversal, que se conoce como corte de Flechig, así, tradicionalmente un corte de Flechig, tres cápsulas, es decir, tres láminas de sustancia blanca que están formadas en realidad por vías que pasan por ahí. Tenemos, miren, ven, entre el núcleo lenticular, la cabeza del núcleo caudado y el tálamo, a la cápsula, la famosa cápsula interna. Tenemos luego, entre el putamen del núcleo lenticular y el claustro, la cápsula externa. Y por fuera de ella, por fuera del claustro, ¿no?, y entre la corteza de la ínsula, la cápsula externa. La cápsula externa. De estas tres cápsulas, la más relevante es la cápsula interna. La cápsula interna posee, miren, ve, un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior, ¿no?, un brazo retrolenticular que está detrás del núcleo lenticular y otro brazo que pasa por debajo del núcleo lenticular que se llama sublenticular. Entonces tiene 4 brazos y una rodilla. Repito, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, brazo retrolenticular y brazo sublenticular. ¿Por qué es de mayor relevancia esta cápsula? Porque justamente por esta cápsula pasan dos vías importantes que conocemos nosotros, que es la córtico-nuclear y la córtico-espinal. Y las fibras también frontopontinas, parietopontinas y temporopontinas, que conectan a la corteza con los núcleos del cuerpo. Empezamos por el brazo anterior. Por el brazo anterior vamos a encontrar las fibras frontopontinas y vamos a encontrar también a las radiaciones talámicas anteriores. ¿Qué son las radiaciones talámicas? Son fibras que unen al tálamo con la corteza, ¿no?, y lo unen así como finos cabellos en forma de abanico, por eso se llaman radiaciones. Igual cuando ustedes, un niño dibuja un sol, ¿no?, dibuja un sol y hacen estas líneas. ¿Qué significan estas líneas que hacen alrededor del sol? La radiación del sol que está saliendo, el calor del sol que está saliendo. Y entonces por eso se llaman radiaciones talámicas. Hay radiaciones talámicas anteriores, ¿no?, que van a la parte anterior de la corteza cerebral y llevan información del tálamo a la corteza cerebral. Vimos en una clase pasada que el tálamo tenía que ver con toda la corteza, ¿se acuerdan? Entonces esas radiaciones talámicas envían información del tálamo, del núcleo del tálamo, hacia la corteza cerebral. Asimismo también van a haber fibras de respuesta que vienen de la corteza al tálamo, que se llaman fibras córtico-talámicas. Entonces, las radiaciones talámicas anteriores son las fibras que mandan el tálamo hacia la corteza. Luego tenemos en la rodilla el haz córtico-nuclear. ¿A dónde está destinado este haz? A los núcleos motores de los pares craneales. Solo a los núcleos motores de los pares craneales. Luego tenemos nosotros el brazo posterior, por donde pasa, miren, ven, la vía córtico-espinal. Y aquí se aprecia la somatotopía de la vía córtico-espinal. Miren, ven, acá están los miembros inferiores, aquí están los músculos del tórax, aquí están los músculos del miembro superior. Y lo de la cabeza y cuello, ¿dónde están? El tracto espinal. ¿Ah? ¿Y la vía tracto espinal? No.
córtico nuclear. Ahí está representado cabeza y cuello. Entonces, por aquí, por la rodilla y el brazo posterior, pasa la principal vía motora, que es la vía piramidal. La vía piramidal. Representado por la haz o vía córtico-nuclear, que se encarga de la cabeza y el cuello, eso es lo que faltaba en la figura, y la vía córtico-espinal en sus dos variantes, que es la córtico-espinal lateral y la córtico-espinal anterior. ¿La anterior de qué se encarga? ¿Y esto de qué se encarga? Miembros superiores y miembros inferiores. En especial a las partes más distales de esos miembros. Luego voy a tener, que por aquí también pasa, las radiaciones talámicas superiores. ¿Qué serían las radiaciones talámicas superiores? ¿Cómo las describiría? Fibras que van de dónde a dónde. No, al revés. Del tálamo a la corteza. Pero son radiaciones del tálamo, o sea, radiaciones talámicas, ¿no? Del tálamo hacia la corteza. Encontramos también el haz córtico-rúbrico. ¿Qué cosa? ¿De dónde irá el haz? ¿De dónde a dónde irá el haz córtico-rúbrico? De la corteza al núcleo rojo. ¿Y qué función tiene el córtico rúbrico? Porque hay un haz que va de la corteza hacia el núcleo rojo. Acuérdense que toda la información que sale de la corteza lleva información ya procesada a diferentes núcleos. En este caso, lo que hace, ¿no?, el cerebro, la corteza del cerebro, es mandar información al núcleo rojo, ¿no?, excitarlo y hacer que cumpla sus funciones. ¿Cuál es la función del núcleo rojo? ¿Qué es lo que favorece? Los movimientos de extensión. ¿Cuál favorece los movimientos de extensión? Encontramos también, ¿no?, las radiaciones talámicas posteriores. Así como hay anteriores, hay superiores y también hay posteriores. Las superiores y posteriores se encuentran en el brazo posterior y las anteriores en el brazo anterior. Por la rodilla pasa exclusivamente la vía córtico-nuclear. En el brazo retrolenticular, este es el núcleo lenticular que vamos a ver más tarde, ¿no?, por ahí pasa la vía visual. Por ahí pasan las fibras que salen del cuerpo geniculado lateral. Es decir, las radiaciones, ¿no?, las radiaciones ópticas, ¿no?, las radiaciones ópticas. Y por el brazo sublenticular pasan las fibras que salen del cuerpo geniculado medial, que van a constituir las radiaciones auditivas. Las radiaciones auditivas. Es decir, esa parte de la sustancia blanca que está entre los núcleos no está vacía. Está aprovechada para que, ¿no?, un inmenso cableado de axones pasen por ahí llevando y trayendo informaciones. Esa es la función de esta sustancia blanca. ¿Qué cosas son los núcleos basales? Cuando yo hablo de núcleos, ¿de qué sustancia estoy hablando? ¿Gris o blanco? Gris, correcto. Entonces, ¿qué cosas son los núcleos basales? ¿Son masas de qué? De sustancia gris, correcto, que se encuentran ¿dónde? Cerca a la base del cerebro, pues se llaman núcleos basales, mal llamados ganglios basales. No existen los ganglios basales, existen los núcleos basales. También se llaman núcleos subcorticales porque se encuentran debajo de la corteza. ¿Ok? Estos núcleos basales son, ¿no?, en primera instancia, los principales, miren, ¿ven?, el núcleo lenticular, con sus dos partes, la más externa, el putamen, y la más interna, el globo pálido, el cual a su vez, mírenle, tiene dos porciones, un globo pálido externo y un globo pálido interno. ¿Qué función tienen esos núcleos? Para irlos conociendo, son inhibidores de movimiento, ¿no? Es como tres amigos que se van poniendo cabe entre ellos, ¿no? Van inhibiendo uno a otro, ¿no? Son inhibidores de movimiento. Y ahora vamos a ver, ¿no?, después vamos a ver qué función tienen estos núcleos en las vías motoras, en la vía de inicio del movimiento y en la vía de inhibición del movimiento.
Luego tengo también este gran núcleo, del cual solamente veo la cabeza, ¿ves? Y que está bien relacionada con el asta anterior. La cabeza del núcleo caudal. La cabeza del núcleo caudal. Que también es inhibidor de movimiento. Y es más, el núcleo caudado, miren, ve, el núcleo caudado, miren, ve, tiene una asociación bastante especial con él. ¿Cómo se llama esto acá? El putamen. Y forman lo que se conoce con el nombre de neoesteriano. El neoesteriano. Entonces, ¿qué función tendrá el neoesteriado? Si los dos son inhibidores, ¿qué función tendrá el neoesteriado? Inhibidor inhibe, ¿no? Inhibe movimiento. O inhibe núcleos en este caso. Bien. ¿Qué más tengo? Entonces ya tengo, ¿ve? El núcleo caudado, que tiene una cabeza y tiene también una cola que se encuentra por acá. Y tengo también el núcleo lenticular, con sus dos porciones, ¿no? El putamen y el globo pálido, que tiene dos partes, una lateral, que es el externo, y otra medial, que es el interno. Todo lo que he señalado ahí tiene que ver con los núcleos basales. En este corte frontal vuelvo a encontrar, ¿no?, al núcleo caudado, y vuelvo a encontrar al globo pálido y al putamen. Y encuentro, miren, al tálamo. ¿Por qué le he puesto un cuadrito yo al tálamo acá? ¿El tálamo es un núcleo basal? El tálamo no es un núcleo basal en sí, pero dos de sus núcleos sí lo son. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de movimientos, ¿de qué núcleos hablaremos ahorita? Ventral anterior y ventral lateral. Es decir, solamente por el ventral anterior y el ventral lateral, el tálamo es parte de los núcleos basales. ¿Okay? Volvemos a encontrar ya el putamen. Aquí está el globo pálido, con su pálido lateral y su pálido medial. Ahora, esos dos núcleos del tálamo no son inhibidores, son excitadores. ¿Y a quién excitan? ¿A dónde terminan yendo esos núcleos? A la corteza motora, excitan a la corteza motora. Normalmente el tálamo, mediante esos dos núcleos, está constantemente excitando, ¿no?, a la corteza. ¿Para qué le excitan? Para que la corteza realice el movimiento. Pero, obviamente, a veces nos equivocamos en el movimiento y tenemos que rectificar. Y debe haber alguien que frene, ¿no?, al tálamo. Esa función es, por ejemplo, del globo pálido, ¿no? Función del globo pálido que vamos a ver más adelante. ¿Qué más encontramos acá? Ya hemos visto. Otro que se considera también un núcleo basal, aunque es indirectamente su función, es la sustancia negra. La sustancia negra, mediante su dopamina, regula los movimientos, pero tiene que ver mucho con los núcleos basales. Si no hay dopamina, no va a haber ni producción ni control de los núcleos basales. Esa es la nomenclatura completa. Tenemos nosotros el neoestriado. ¿Quiénes forman el neoestriado? Y el putamen. Si hay un neo, debe haber un paleo. Si hay un joven, va a haber un viejo. ¿Quién es el paleo estriado? El globo pálido. Externo e interno. ¿Ok? Y si yo junto al globo pálido con el putamen, tengo a mi núcleo lenticular. Y también hay otra nomenclatura que se llama el cuerpo estriado. No es lo mismo cuerpo estriado que neoestriado. El neoestriado es solamente la asociación entre el putamen y el núcleo caudado, nada más. Pero el cuerpo estriado está conformado, ¿no?, miren, ¿ve?, por el estriado y el paleoestriado. Es decir, está compuesto por el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Después ya vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Aquí, miren, ¿ve?, tenemos la misma asociación, solamente que está en cuadro nomás.
¿Qué cosa es el núcleo lenticular? Putamen con un globo pálido. ¿Qué cosa es el cuerpo estriado, ¿no? El núcleo caudado y todo el núcleo lenticular, ¿no? Todo esto de acá. Este es el neoestriado y este es el paleoestriado. Así también como hay esos núcleos que son motores exclusivamente, que tienen que ver solamente con los movimientos, también hay otros núcleos. Miren, ¿ven? El estriado ventral y el pálido ventral. El estriado ventral es el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio, y el pálido ventral es la sustancia innominada. ¿Se acuerdan qué función tienen los núcleos basales? Controlar los movimientos. Pero esos movimientos deben tener una intención, es decir, deben tener una parte afectiva. Estos núcleos son los que le dan la afectividad a esos movimientos. Ejemplo, voy a la cocina y tomo, ¿no?, un vaso y lo lleno con agua, ¿no? Lo acerco a mi boca y lo tomo. ¿Cuál es la motivación? La sed. Precisamente estos núcleos que pertenecen al sistema límbico se encargan de controlar eso, regulado por los núcleos del hipotálamo. Entonces, para toda acción tiene que haber una motivación. Nunca hacemos algo por gusto, sino que debe haber una motivación. Y por supuesto, la voluntad de hacerlo. Por eso vamos a encontrar también a la corteza prefrontal metida en la danza. Bien. Este es el núcleo caudado, que presenta una cabeza, presenta un cuerpo y una cola. La cabeza está en relación, ya saben ustedes, con el asta frontal. La cola está en relación con el asta posterior o asta occipital. Y su cuerpo está en relación con el cuerpo del ventrículo lateral. Prácticamente, ¿no? Prácticamente el núcleo caudado acompaña a todo el ventrículo lateral, menos a su asta lateral. Menos a su asta lateral. Por en medio de él es que pasa la cápsula interna. ¿Okay? Entre la cabeza y el cuerpo, parte de la cola, está pasando, ¿ves?, la cápsula interna. Tanto, ¿no?, por su brazo anterior, ¿no?, como por su brazo posterior. Y aquí tienen, miren, en este corte, miren, tenemos acá, ¿qué cosa sería esto? ¿Qué cosa sería esto? El núcleo ventricular. ¿Y qué cosa es esto? La cabeza del núcleo caudado. Miren que ambos elementos se están relacionando por estrías. Por eso se llama el estriado o neoestriado. Cuando ustedes lean en algún libro el estriado, significa el neoestriado. ¿Y qué cosa es el neoestriado o estriado? El putamen con, exactamente, con el núcleo caudado. Entonces es la asociación entre el putamen y el núcleo caudado. Acá tenemos igual el núcleo caudado y tenemos el globo pálido acá, y aquí está el putamen. Y miren la relación que tiene, ¿eh? Esas estrías que no son sino fibras blancas uniendo ambos núcleos para comunicarse entre ellos. Por eso de ahí el nombre de estriado. Y por debajo de ellos se encuentra, miren, ¿ven?, la parte afectiva, ¿no?, la parte afectiva, que es el pálido ventral y el estriado ventral. Ahí se encuentra también el núcleo accumbens, formando parte de uno de ellos, que le da, ¿no?, la parte afectiva a los movimientos. Digo, yo veo que muchos están escribiendo, ¿no? ¿Por qué escriben? ¿Por qué escriben cuando yo hablo? No los estoy reñendo. Digo, me preguntan, ¿qué los motiva ustedes a escribir mientras yo hablo? Porque más tarde tengo que recordar eso. Entonces hay una motivación para hacer todo. ¿Por qué está tomando agua? Porque tiene sed. ¿Por qué está durmiendo? No está durmiendo, porque tiene sueño. Entonces acá tenemos ya más elementos, y luego ya vamos a ir viendo. Entre todos están los núcleos basales. Como les digo, no forma parte de los núcleos, está en la lista de núcleos basales,
pero no actúa como un núcleo basal. Es decir, la sustancia negra, ¿no? Genera, ¿no? ¿Qué neurotransmisor? La dopamina. ¿Qué función tiene la dopamina? ¿Es excitatoria o es inhibidora? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste la palabra correcta? ¿Ah? Ah, ya no, te había escuchado que decía ambos. Es ambos, es una, ¿no? Es igual, su función es igual. Mediante los dos tipos de dopamina, la D1 y la D2, regulan la vía directa e indirecta. ¿Ok? Es reguladora de la vía motora. O sea, la sustancia negra en sí no tiene que ver, o sea, no se conecta con los núcleos basales, ¿no? Para ser uno de ellos, sino que mediante su dopamina controla los movimientos. Ahí vamos a ver cuando veamos vía motora directa e indirecta y vamos a ver si nos da el tiempo. Sí, vamos a tener tiempo. Y ya saben que el cuerpo estriado es el núcleo caudado más el núcleo lenticular, formado por el globo pálido con sus dos partes y el putano. Todos estos núcleos que ven acá son inhibidores. Y después van a ver el juego que hacen. Los movimientos que hacemos nosotros tienen su jerarquía, tienen una jerarquía, ¿no? Número uno, el planeamiento, en donde intervienen el área 6, la corteza prefrontal y las áreas 5 y 7. Y las áreas 5 y 7. Estas, ¿no? Estas planean bien utilizando una programación dada por los núcleos basales que hemos hablado, el tálamo con sus dos núcleos, ¿no? Y regresando al área 6, es decir, se retroalimenta. Está retroalimentando. ¿Y qué está preparando? Está preparando la planificación. Luego hay otra programación que lo hace el cerebelo a través del puente y que llega al tálamo. ¿A dónde llegaría eso? Al núcleo ventroposterior, al núcleo ventral lateral. Porque miren, ¿ve? Va a llegar al área 4. ¿Ve? Al área 4. Esta también, aquí también interviene el área 3, 1, 2 y forman un bucle que retroalimenta el área 4. Este bucle hace que el área 6 comience a planificar los movimientos, se anticipe a otros movimientos, ¿no? Porque acuérdense ustedes, que si yo voy a agarrar un vaso con agua, dentro de la cocina, por ejemplo, y yo voy a agarrar un vaso de agua, ¿no? Ya, ¿no? El área 6 está planificando y ese movimiento ya sabe a dónde llevar la mano y agarrar el vaso. Pero, como dicen, no solamente de voluntad vivimos, tenemos que tomarnos esa agua. Entonces, ese movimiento, ¿no? Va a estar acompañado de una acción, que es en este caso llenar el vaso con agua y tomar el agua. Entonces, esto es lo que programa, ¿no? Este bucle para, ¿no? Hacer que el área 4 se funcione. Se ejecuta el movimiento, miren, ¿ve? Sale a través del tronco encefálico. ¿Por dónde pasa esta área córtico-espinal? Si me dice que pasa por el tronco encefálico, va a pasar por el mesencéfalo. ¿En qué parte del mesencéfalo? El pie peduncular. ¿En qué parte del pie peduncular? En el medio, exactamente la parte media. Luego, pasa el mesencéfalo y ¿a dónde llega? ¿Quién está debajo del mesencéfalo? El puente, ¿no? En su porción ventral. Y luego pasa el bulbo raquídeo. ¿A qué parte del bulbo raquídeo? En las pirámides, ¿ok? Pasando las pirámides se decusa, ¿no? Y va a llegar así a la médula espinal, convertido en córtico espinal anterior y córtico espinal lateral, para finalmente llegar al músculo esquelético y generar el movimiento, ¿ok? Generar el movimiento. Durante su camino por la médula espinal va a estar modulado por 4 vías: la rúgula espinal, la vestíbulo espinal, la retículo espinal y la tecto espinal. Estas 4 vías van a modular los movimientos que están dirigidos al músculo esquelético. De tal manera que ese movimiento que llega ya a mi músculo esquelético llega ya completamente limpio, ya sin nada de ruido, ¿no? Y va a ser el movimiento exacto. Si no, llegaría contaminado y nuestros movimientos serían erráticos.
Por eso, primero hay un planeamiento, luego hay una programación de esos movimientos, ¿no? Un planeamiento, luego se ejecuta y al final ya llega al músculo esquelético. Y cuando llega, hay un control, miren, que viene del cerebelo, que hace que los músculos se muevan de tal manera, hace correcciones en el movimiento, para que los movimientos sean precisos y fluidos sobre todo, ¿no? Y fluidos. Y aquí está el cubo. Estas son las vías motoras, directa e indirecta. ¿Qué cosa es una vía motora? Es una vía, ¿no?, cuya finalidad es causar un movimiento. ¿Y cómo se causa el movimiento? Contrayendo, ¿no?, o extendiendo, ¿no?, un músculo o un grupo de músculos. Esa es la finalidad. La vía directa, que está marcada con números verdes, favorece el movimiento. Favorece el movimiento. Mientras que la vía indirecta, ¿no?, anula los movimientos no deseados, es decir, inhibe el movimiento. Por eso cuando yo me voy por ejemplo, siento que tengo algo en el ojo y yo llevo mi dedo para limpiarme, ¿ok? Cuando ya estoy por llegar al ojo, ¿no?, el mismo cuerpo controla, ¿no?, la distancia y la fuerza con que yo voy a mi ojo. Nadie se va a ir y se va a meter el dedo al ojo, ¿no? Esos movimientos están controlados, están modulados. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. ¿Quiénes intervienen en ambas vías? Número uno. ¿Y quiénes forman el estriado? El putamen y el núcleo cauda. Perfecto. Empezamos bien ahí. Luego tengo al globo pálido externo y al globo pálido interno. Luego tengo al núcleo subtalámico y luego tengo al tálamo con sus núcleos. Y como, ¿no?, gran protagonista, la corteza motora. Vamos a ver ahora cómo se realiza este control de movimiento. Para la vía directa, la corteza motora manda, ¿no?, una orden excitatoria. La corteza motora es excitatoria. ¿Ve? Manda una señal excitatoria al estriado utilizando este neurotransmisor, el glutamato. ¿Qué tipo de neurotransmisor es el glutamato? Perfecto. Ahí está todo bien. ¿Para qué le manda esta señal al estriado? ¿Qué función tiene el estriado? Ya le dije. Inhibitoria. Si yo le mando una inhibitoria al estriado, ¿no?, una excitatoria, perdón, al estriado, ¿qué va a hacer el estriado? Va a inhibir, pero va a inhibir más fuerte. O sea, la excitación de la corteza motora le está diciendo al estriado, inhibe, pero más fuerte, yo te ayudo. Le manda ahí una inyección de esteroides ahí, ¿no? Y el estriado se pone así como el perrito ese de los, ¿no?, perro musculoso, pues, ¿no? Y luego, ¿qué cosa va a hacer el estriado? El estriado va a inhibir al globo pálido interno. Normalmente el globo pálido interno está inhibiendo al tálamo. Esa es su vida, ¿no? Inhibir al tálamo, inhibir al tálamo, inhibir al tálamo. Pero ahora que tiene, pues, un núcleo musculoso que va a inhibir al globo pálido interno, si yo inhibo al que inhibe, ¿qué es lo que pasa? Desapareció el globo pálido. ¿Y quién queda libre? ¿Para qué? Para excitar a la corteza motora y realizar el movimiento. ¿Me han entendido hasta ahí? Porque yo mismo me he entendido también, ¿eh? Entonces, la corteza motora excita al estriado mediante el glutamato y el estriado, ¿no?, y el estriado luego, con lo que es el GABA y la sustancia P, pero ahora ya esterilizada, ¿no?, manda una inhibición al globo pálido interno. Y este globo pálido interno, ¿no?, que mandaba GABA para inhibir al tálamo, desaparece y luego queda esto de acá, ¿no?, que le va a mandar una, ¿no?, excitación al tálamo. El tálamo, perdón, le manda la excitación a la corteza motora.
¿Qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que hace este 3 por si acaso? ¿Ven? ¿Esto qué significa? Lo verde es excitatorio y lo rojo es inhibitorio. ¿Qué significaría esta flechita? Si es roja también, pero está bien delgadita, que ya no hay inhibición. Ya no hay inhibición. Entonces el tálamo queda libre para excitar a la corteza. Pero si yo quiero que el movimiento se detenga, ¿no? Tengo que usar mi vía motora indirecta. ¿Y cómo se utiliza la vía motora indirecta? Igualito, empieza igual. La corteza manda una señal excitatoria al estriado. ¿Ok? ¿Y qué hace el estriado? Lo hace más fuerte. Y este estriado, miren, ¿ve? Va a inhibir ya no al globo pálido interno, sino al globo pálido externo. Y este globo pálido externo, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, ¿ve? Va a inhibir al tálamo. Como este ya no está inhibido, ¿no? Como este, digamos, ya desapareció por la inhibición que viene del núcleo estriado, entonces el globo pálido externo queda libre para excitar al núcleo talámico. De todos estos núcleos, el único excitatorio es el subtalámico, nada más. El resto son inhibitorios. Entonces, ¿qué significa esto? Que está soltando el núcleo subtalámico, lo está dejando libre, ¿no? ¿Y qué hace el núcleo subtalámico? Va a excitar, miren, va a excitar ¿a quién? Al globo pálido interno, al globo pálido interno. Al excitar, digamos, al excitar al globo pálido interno, lo va a hacer más inhibitorio, porque acuérdense que el globo pálido, ¿no?, interno es inhibitorio. Entonces, el globo pálido interno va a inhibir, miren, al tálamo. Lo va a inhibir al tálamo, para que finalmente el tálamo ya no cause movimiento. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Ya? Es decir, es un juego de excita e inhibe. Excita e inhibe. Ante todo esto, ¿qué hace la sustancia negra? La sustancia negra suelta dopamina, ¿no?, que va a ir justamente al estriado. El estriado tiene, ¿no?, tiene unas, ¿cómo le llaman estas? Las receptores. Tiene receptores para los dos tipos de, ¿no?, dopamina. Dopamina 1, ¿no?, que va a modular la vía directa, y dopamina 2, que va a modular la vía indirecta. Ese es el papel que juega la sustancia negra. Por eso que cuando falta la sustancia negra, ¿no?, ¿qué es lo que va a pasar? Que el núcleo subtalámico al final va a quedar tan fuerte que va a inhibir bien fuerte al tálamo y no lo va a dejar hacer movimiento. Entonces la persona va a tener dificultad para iniciar los movimientos. ¿Cómo se llama la dificultad para iniciar movimientos? Bradicinesia. Es lo que conocemos como el Parkinson. La desaparición de la sustancia negra, ¿no?, sobre todo su parte compacta, va a lograr que los movimientos ya no se realicen con facilidad, ¿no? Por eso para un paciente de Parkinson le es muy difícil, casi imposible, ¿no?, por más voluntad que tenga, iniciar un movimiento. Aquí les explico la vía directa y la vía indirecta. ¿Ok? Ahí está explicado. Pero hay otra vía que se llama hiperdirecta. Así como hay una vía directa y una indirecta que favorece el movimiento, y la otra que inhibe el movimiento, también hay una vía hiperdirecta. Miren, ¿eh?, que se va directamente al núcleo subtalámico. ¿Ok? Directamente al núcleo subtalámico, haciendo que éste excite fuertemente al globo pálido interno para que inhiba el tálamo y no se realice el movimiento. Pero esta es una vía de emergencia, cuando, por ejemplo, nos falla algún movimiento, ¿no?, y tenemos que rectificar. Entonces, inmediatamente se realiza la parada. Por eso es hiperdirecta. No es como la otra en que el movimiento es fluido y tiene un final suave, ¿no? Este nos ayuda a frenar rápidamente el movimiento, ¿no? Entonces tenemos una vía directa, una vía indirecta y una vía hiperdirecta. Aquí les he puesto con flechas rojas todos los elementos que tienen que ver con el sistema, ¿no? El sistema, ¿hasta qué hora tenemos? 1:40, perfecto. Que tienen que ver con los núcleos basales. Ahí tienen todo, la posición, porque seguramente de esto le viene algo. Y aquí tenemos el cuerpo
¿no? Estriado. ¿Qué cosa es el cuerpo estriado? El núcleo caudado y el núcleo lenticular. Ese es el cuerpo estriado. ¿Y qué sería esto y esto solamente? El estriado o neoestriado. Donde se explica en mayor parte de lo que es la vía indirecta, ¿no? La vía que les explico. Tenemos luego el núcleo accumbens, que se encuentra íntimamente relacionado, miren, ve, con el estriado. Con el estriado. Cuando hacemos algo nosotros, ¿no? Siempre buscamos una recompensa. Por ejemplo, ¿cuál es la recompensa si tienen sed? Tomar agua, tomar agua. ¿Cuál es la recompensa que tienen ustedes, ¿no? Cuando han estudiado y han sacado 20? Seguir estudiando. ¿Ok? Esas recompensas las da el núcleo accumbens. El núcleo accumbens segrega serotonina, la cual crea ciertos hábitos. Y también cuando consumen cocaína, ¿no? Consumen crack, la serotonina se dispara y la persona siente euforia. ¿Okay? Entonces se va a enganchar a eso. Por eso el núcleo accumbens es el núcleo de los placeres extremos. El núcleo de los placeres extremos. Es lo que le da la intencionalidad al estriado para hacer ciertas actividades. Por eso es lo que les digo, todas las acciones que hacen ustedes, acciones motoras, los movimientos, lo hacen con una motivación, ¿no? Si yo quiero ir a ver a mi artista favorito, por ejemplo, ¿no? Y no tengo plata, por ejemplo, para el viaje, estoy misio, me voy caminando. Se van a cansar, les va a doler los pies, pero hay una motivación para hacerlo. Cada paso que ustedes dan, cada balanceo, tiene una motivación, la cual es llegar a ver a su artista favorito. ¿Y a qué artista me estoy refiriendo? No, Bad Bunny, no. No sean malos. Acá, nuevamente, lo que es neoestriado y paleoestriado, ¿no? El neoestriado tiene estas conexiones. Este es el neoestriado, ¿no? También. Y núcleo, o putamen, perdón, y núcleo. Sí, el putamen. ¿Y dónde está ahí el núcleo caudal? Eso sería el estriado. Y aquí el pálido estriado, que solamente los globos pálidos medial y lateral. Hay diferentes vías entre el estriado, por ejemplo, la sustancia negra, entre la sustancia negra y el estriado, que le devuelven la información, ¿no? Que ya es información más compleja. El subtálamo también tiene diferentes vías. El subtálamo también se conecta con diferentes elementos, ¿no? Se conecta, por ejemplo, con el globo pálido externo, ¿no? Se conecta con el globo pálido interno también, ¿no? Y la sustancia negra libera su famosa dopamina para regular los movimientos tanto en la vía directa como en la vía indirecta. Paciente con Parkinson, paciente normal. ¿Qué ha desaparecido acá? La sustancia. Un paciente con Parkinson, ¿qué se verá imposibilitado de hacer? Número uno, lo que le dije antes, ¿qué le va a ser dificultoso? Iniciar un movimiento, es decir, el paciente va a tener bradicinesia. Número uno. Dos, cuando logra hacer el movimiento, los movimientos van a ser en rueda dentada, es decir, no van a ser así fluidos, sino va a ser así, de poco a poco, ¿no? Como si estuviera pasando una rueda con dientes. No, movimientos en rueda dentada. ¿Qué más va a tener un paciente con Parkinson? Va a arrastrar los pies, al caminar. En los casos más ya antiguos, demencia senil, la demencia senil. Porque lastimosamente no es el único núcleo que desaparece, comienzan a desaparecer también otros núcleos. Y también tiene temblor en reposo. Es decir, la persona, ¿no? Mientras esté con los brazos, por ejemplo,
en actividad o quiere hacer un movimiento, no tiembla, pero apenas descansa el brazo se comienza a temblar sin control. Cuando duerme, cesa el temblor. Apenas se despierta, comienza luego el temblor. Entonces, eso es lo que caracteriza a un paciente con Parkinson. Origen, la destrucción de... Aquí se han utilizado ciertas sustancias como la 18F-dopa, ¿no? Y la 11C racloprida, ¿no? Para ver el correcto funcionamiento, la correcta cuando produce la correcta producción de lo que es la dopamina. Aquí tenemos en un paciente normal tanto cómo se ve la producción de dopamina y cómo se ve la producción de dopamina. Pues en un paciente enfermo, ¿ve? Miren, ¿ve? Se reduce la producción de agua. Aquí, por ejemplo, con la racloprida, parece que aumentara, miren, ¿no? Pero lo que pasa es que otras sustancias van a reemplazar a la dopamina faltante y van a tratar de interactuar, ¿no?, con los órganos correspondientes. Pero igual, cuando aparece esta señal más agrandada, es porque el paciente ya tiene, ¿no?, el Parkinson. Acá también se ve, ¿no?, en la gammagrafía, ¿no? Esto de acá es el núcleo caudal, ¿ve? Y esto de acá es el putano. Aquí se aprecia, cuando se aprecia en forma de coma, significa que la producción de dopamina es normal. O sea, hay dopamina en el cuerpo. Pero cuando va disminuyendo la dopamina, solamente el núcleo caudal recibe dopamina más no el putano. Entonces las vías motoras están incompletas. Y más adelante va menguando cada vez, ¿no?, la producción de dopamina. Acá tenemos, ¿no?, la sustancia negra normal, el peduncular, el tegmento, que hemos visto, el techo, ¿no? Y encontramos a microscopio estas células, que son las células productoras de dopamina. Si nosotros agrandamos estas células, ¿no?, vamos a ver que dentro de ellas hay, miren, ¿ven?, gránulos de lo que se llama la neuromelanina, que le da ese color oscuro característico. Cuando la enfermedad de Parkinson se instala o comienzan a desaparecer estas células, ¿no?, se vuelven claras y vemos la inclusión de cuerpos, ¿no?, de Lewy. Los cuerpos de Lewy, que son los marcadores, ¿no?, clásicos cuando hay, ¿no?, esta enfermedad. Estos cuerpos de Lewy tienen dentro, ¿no?, lo que se llama la alfa-sinucleína, que es una proteína, ¿no?, que llena los espacios faltantes de las células, ¿no?, dopaminérgicas. Entonces ya cuando se instalan los cuerpos de Lewy es porque ya está bien avanzada la enfermedad. La enfermedad de Huntington, por ejemplo. ¿Cuál es la enfermedad de Huntington? La Corea Mayor. La Corea Mayor. Se conoce como Corea Mayor o enfermedad de Huntington. Así como el Parkinson lo produce la destrucción de la sustancia negra, mírenme, ¿qué cosa es esto? ¿Y esto? Aquí está, ¿no? Aquí adentro estaría el globo pálido. ¿Eh? Miren, y miren acá. Desapareció el caudado y el putamen, es decir, se desintegra y eso a qué va a dar lugar a la aparición de movimientos involuntarios en los miembros superiores y en los miembros inferiores y en la cabeza y cuello, movimientos que el paciente no puede controlar. Hay tres tipos de Corea. La Corea mayor, que es esta que afecta a personas de edad avanzada. La Corea menor o de Sydenham, que afecta solamente a niños entre 8 y 11 años aproximadamente, cuando estos tienen una
¿no? Infección estreptocócica, ¿no? Generalizada. Pero curando esa infección, los niños mejoran, creo que no hay ningún problema. Y la corea gravídica, ¿no? Que tiene la mujer durante el embarazo cuando de niña sufrió la corea de Zeiger. Y por último, la irrigación de los núcleos basales. Ahí están todas las arterias y de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Por ejemplo, si se cierra la arteria coroidea anterior, ¿qué cosa le pasará al paciente? ¿Recuerdan qué cosa pasaba por acá? La vía corticonuclear y la vía corticoespinal. Entonces, ¿qué cosa le pasará al paciente? Debilidad de la mitad inferior de la cara por la vía córtico-nuclear y parálisis del lado contrario por afectación de la vía córtico-espinal. Tenemos también, miren, el globo pálido y el putado, es decir, todo el núcleo lenticular está irrigado completamente por las arterias lentículo-estriadas. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Las arterias tálamo-perforantes y tálamo-geniculares, que es exclusivamente para el tálamo. Y acá también intervienen las arterias lentículo-estriadas mediales, que van a irrigar en su mayor parte a la cabeza del caudal. Pero la cápsula interna, miren, la cápsula interna, en todo su recorrido, miren, la cápsula interna va a estar irrigada por las arterias lentículo-estriadas. Y la parte de la rodilla con, ¿no?, el brazo posterior irrigado por la arteria coroidea anterior. No les voy a dar la clase, no se preocupen. Entonces, con lo que ya saben ustedes, a ver, hombre de 68 años presenta bradicinesia, rigidez en rueda dentada y temblor en reposo que mejora con el movimiento voluntario. ¿De qué estamos hablando? Del páramo. Correcto. Hasta ahí todo está bien. Su expresión facial es escasa, es decir, son pacientes que no tienen mucha expresión facial, lo que se llama hipomimia. La hipomimia. ¿Ok? Y tiene dificultad para iniciar la marcha. Todos los movimientos están pues, como encadenados. ¿Qué cambio neuroanatómico explica los síntomas del paciente? A ver. La B de burro. ¿Degeneración del núcleo subtalámico? No, porque esto causa hemivalismo. Hemivalismo. ¿Okay? ¿Se habla de degeneración del núcleo caudado y el putamen? No, porque esto causa la enfermedad de Huntington. ¿Se acuerdan que hemos visto hace poco? Degeneración del globo pálido interno. Degeneración del globo pálido interno. No, tampoco. Lesión bilateral del núcleo accumbens. Tampoco. Entonces nos queda la B. Ahí está, la B. Siguiente. Hombre de 40 años presenta movimientos coreiformes. ¿De qué enfermedad estamos hablando? De la enfermedad de Huntington. Irritabilidad y deterioro cognitivo progresivo. Todas estas motoras terminan en demencia senil. La resonancia magnética muestra la atrofia bilateral del núcleo caudado. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico principal? Si es el núcleo caudado, ¿a quién pertenece el núcleo caudado? Al estriado, correcto. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Fíjense solamente pensando en eso. ¿Cuál será? ¿Qué letra? La A. ¿Por qué? Porque el estriado es inhibidor y utiliza el GABA como neurotransmisor principal. Vamos a ver. La A. Perfecto. Luego tengo acá. Hombre de 60 años presenta movimientos violentos e involuntarios de su brazo y pierna izquierda después de un accidente cerebrovascular. ¿Qué estructura está más probablemente lesionada? Estamos hablando aquí de Corea.
No, porque son movimientos violentos, son muy violentos. Es más, si ustedes saben que a esos pacientes les puede caer un golpe en la cara porque el paciente proyecta sus brazos, ¿no? Como disparando una bala, eso se llama hemibaliza. Entonces, la letra B, el núcleo subclaváneo. Luego tengo paciente con trauma cráneoencefálico, presenta disminución de tono muscular y movimientos amplios e imprecisos. ¿Cuál es la función normal del globo pálido interno en el circuito motor? Parece como si no tuviera que ver con la pregunta. ¿Qué es lo que hace el globo pálido interno? Inhibe al tálamo. Siempre lo está inhibiendo al tálamo. El tálamo vive con esa sombra encima, ¿no? Que el globo pálido lo está inhibiendo a cada rato. Y para que el tálamo funcione hay que inhibir al globo pálido interno. ¿Y quién lo inhibe? El esteroide. Entonces la respuesta acá, la A. Siguiente. Un joven con adicción a la cocaína refiere euforia intensa tras consumir. Estudios de neuroimagen muestran hiperactividad del núcleo accumbens. ¿Cuál es el neurotransmisor más relacionado con esta respuesta? La dopamina. La dopamina tiene que ver mucho con el núcleo accumbens, ¿no? Y crea euforia cuando, ¿no?, hay una actividad que es recompensada. En este caso, fumar cigarrillos, tomar alcohol o fumar drogas ilegales. Así sea la marimba igualita. Nadie le quita a los marimberos. Acá está, con este hace corona. Hombre de 72 años con antecedentes de hipertensión crónica y diabetes desarrolla una forma súbita de hemiparesia contralateral pura, sin compromiso sensitivo ni alteración del lenguaje. Examen neurológico muestra fuerza de 2/5 en cara, brazo y pierna izquierda. Es decir, de 5, que es la fuerza normal, solamente tiene 2. Ustedes está bastante débil. Sin desviación ocular ni afasia. La tomografía computarizada sin contraste muestra una pequeña lesión hipodensa en la porción posterolateral del brazo posterior de la cápsula interna, adyacente al núcleo lenticular. ¿Cuál arteria está más probablemente afectada? ¿Cuál ganglio basal o estructura adyacente explica la clínica? ¿Se acuerdan? ¿La arteria? ¿La respuesta? Cerca del núcleo, ¿no?, al núcleo lenticular y a la cápsula interna, la arteria lentículo estriada. Vean ustedes su figura de la irrigación y ahí va a estar, ¿no?, rodilla y brazo posterior. ¿Quién lo hacía? La lentículo estriada. Hay otra también que va ahí, pero no está en la respuesta. Por eso deben fijarse. Al fin, hicimos toda la clase. Listo, señores, nos vamos.